Hola, estamos aquí en la Piazza del Pantheon, en pleno centro histórico de Roma y a unos cuantos pasos de mi universidad. Esta es la Piazza del Pantheon o Piazza de la Rotonda. Tiene como gran protagonista el Panteón de Agripa, que ven a mis espaldas, que es el edificio romano más antiguo que se ha mantenido en uso ininterrumpidamente desde el siglo I antes de Cristo. Obviamente los usos no han sido siempre los mismos, pero bueno, es la estructura más íntegra que tenemos de la Roma antigua, pensando a las instituciones que han sido uno de los motivos de nuestros argumentos de estos últimos días. Estoy aquí para hacerles una brevísima presentación que puede ayudar a ver mejor la película Amazing Grace que están a punto de ver. Es una película del 2006 que se hizo para conmemorar los 200 años de la abolición oficial de la esclavitud en todo el Imperio Británico. El gran protagonista es William Wilberforce, ese joven político que vamos a ver como protagonista, que tiene una larga historia política, y la película se concentra de manera muy inteligente en un periodo a la mitad de esa gran batalla para abolir la esclavitud. Y la película reconstruye, yendo hacia adelante y hacia atrás, lo que será su gran batalla contra la esclavitud suya y de sus amigos. Por eso hay que estar atentos al discurso de la película, porque va y viene. Nos presenta el mismo personaje 15 años antes, 10 años después del periodo en que se concentra, que es, yo creo, una buena ocasión para concentrarlo. Hay personajes muy importantes. De hecho, el título Amazing Grace, si ustedes buscan en internet, lo primero que se encontrarán será una serie de interpretaciones de una misma canción, que es justamente Amazing Grace. Uno de los protagonistas es el autor de esa canción, que es John Newton. John Newton, que lo verán ahí como una especie de sacristán de la Iglesia de Inglaterra, había sido un capitán de un barco esclavista. Traficó con esclavos durante años, hasta antes de tener esa especie de iluminación que él recoge en esas palabras, a las que después se les ha dado distinta música, y que es el tema que se desarrolla durante la película. Bueno, además de John Newton hay toda una serie de personajes muy importantes, la mayoría representados por artistas no muy conocidos, quizá aparte Benedict Cumberbatch, que en aquel entonces no era tan conocido como ahora, pero todos son personajes reales. Obviamente se concentran en algunos de ellos virtudes y vicios para acentuar más el guión, son lo que se llama las exigencias del guión, que me parecen muy razonables. Será muy interesante ver el contenido de los debates en el Senado. Son muy rápidos, son muy fugaces, por eso hay que poner atención. O sea, los diálogos son muy importantes, porque reflejan cómo es una institución que se presumía inamovible, porque no la civilización, sino toda una estructura económica y organizativa dependía del trabajo de los esclavos, y obviamente eso generaba intereses pues, que duraban décadas e incluso siglos, por muchos sectores, desde los traficantes de esclavos en África, que eran los pueblos que sometían a sus pueblos enemigos para venderlos como esclavos, y después todo el comercio de esclavos que hacían los países europeos, y después la explotación del trabajo de los esclavos en las Antillas y en otros lugares. Bueno, importantísimo va a ser el papel de los grupos intermedios. Hemos hablado ya de pasada del principio de subsidiariedad, es decir, las sociedades más maduras permiten que los individuos se asocien y tengan esta especie de grupos de presión que dentro de los márgenes de la ley proponen ideas, proponen reformas, valiéndose de las estructuras, es decir, sin hacer revoluciones, sin poner las cosas patas arriba. Interesantísimo el papel de esta gente que le van a presentar a Wilberforce en una cena. Todos los personajes son históricos, todos los personajes son reales y perfectamente identificados. Esa escena, pongan mucha atención porque es muy importante la presentación de los personajes que nos hacen ahí. De nuevo, los debates parlamentarios. Ahí están el duque de Clarence y otro compañero suyo que representan la posición de los defensores de la esclavitud.
Y aquí estamos otra vez en una tensión, como veíamos con los antiguos romanos y con Aníbal, la tensión entre la iniciativa personal, lo que yo creo que se puede hacer, lo que yo creo que se debe hacer, y los límites que me impone un sistema parlamentario. Yo no puedo ir por mi cuenta, no puedo abolir las cosas, y en este caso de la esclavitud, no tengo ni la fuerza ni los medios. Tampoco me interesa hacer una revolución ni empezar una campaña terrorista. Es decir, cómo puedo mejorar las cosas dentro de un marco jurídico, dentro de un marco institucional. ¿Qué cuenta más, el marco institucional o la iniciativa de los individuos? Eso lo podemos discutir en el aula más adelante. Lo que a mí me parece muy atractivo es una frase que yo ahora tomo de una colega de la Panamericana de Guadalajara, de una sesión de la semana pasada, que a veces es mejor tener una buena guerra que una mala paz. William Wilberforce y sus amigos decidieron tener o luchar una buena guerra, algo que valía la pena, en vez de quedarse cómodamente viendo cómo se sucedían los hechos. Muchas gracias, espero que disfruten la película y que le saquen mucho provecho.